nuevo para esta segunda parte. Ahí Y está. después, sumando a lo que estabas comentando vos, a veces se ve un cambio en el objeto que no es tal, sino que por alguna resolución nueva necesitan ponerlo expresamente. A veces se ve con importadoras, quizás, no sé, algo que construya vehículos o algo automotrices, y necesitan modificar el estatuto para ampliar el objeto, para poder importar y exportar cosas que antes hacían porque era parte de su giro social. Y después sale una resolución nueva y los obliga a modificarlo. Bueno, ustedes ya estaban grandecitos. Tuvimos una época en la que había un secretario de gobierno de comercio, Guillermo Moreno, que le ordenaba a las empresas que importaban que tuviesen una propia balanza comercial. La balanza comercial es: yo exporto 100, importo por 100. ¿Por qué? Como no había dólares, cada vez que yo quería comprar un control remoto, miren, yo compraba este control remoto de China, que costaba $10. Esto debe costar un dólar, cuanto mucho. Pero por cada cosa que yo pagaba, cada dólar que salía al exterior, yo tenía que vender algo acá para que ese dólar, el dólar que salía, tenía que haber un dólar que entrara. Entonces, compensaba la balanza. Eso fue una locura porque era impensado. Yo tenía un cliente que comercializaba trajes de una tienda alemana muy importante, que hay un perfume también muy rico, caro, que está en plaza. Traían los trajes estos de Alemania y cada traje tenía un costo de 100 euros y lo vendían acá en un shopping súper exclusivo. Y este buen hombre, para poder traer los trajes y traer los containers de traje, porque traían mucha ropa, porque en el interior también comercializaban la marca, tuvieron que empezar a exportar algo para poder compensar. Y este, empezaron a exportar le compraban la producción a una empresa de camarones. En su vida habían visto un camarón, pero bueno, consiguieron a un tipo, una camaronera en el sur, en la Patagonia, y entonces los camarones salían para Alemania por un valor de 50.000 euros, y entonces él de esa forma podía traer 50.000 euros en trajes. Ahora, el tipo comercializaba trajes, era un textil, nada tiene que ver con los camarones, pero bueno, esta disposición de la Secretaría de Comercio de Guillermito Moreno hizo que el tipo tenga que hacer una modificación en su contrato, donde además de todo lo textil, de todo lo que estaba haciendo, el tipo tuvo que ampliar su objeto a la importación, a la exportación de otros bienes, bienes como bienes de alimento. Dentro de esos, los camarones. A camarón. Y ahí se hizo exportador de camarón. Hay una anécdota parecida con un vino que se llama Pulenta, que es un rico vino. No es, wow, qué vino, pero era un rico vino. Era un vino que lo tomabas y podías irte a dormir tranquilo, podías llegar a la cama caminando, porque no te iba a pasar nada, no venía en cajita ni en bolsa. Era un vino rico, tampoco era fabuloso. Y la gente, no me acuerdo si era Audi o BMW, los fue a ver y les dijo: este vino que vos tenés es bueno. Bueno, pero ¿sabés qué? Este vino es mejor. ¿Cómo que es mejor? Sí, este vino es superior, es relativo a todo lo que vos creas que es. Entonces, esto es así. No, pero este es un vino, no, mirá, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto vale la botella? 100. Bueno, a partir de ahora esta botella no vale 100, vale 400.
Entonces, a valor de hoy, 400 era, era un número. Si vos decís, ¿cuántos son $100? Y bueno, son 10 botellas de vino, era la mitad, eran 4 lucas. Entonces, bueno, mirá, en vez de vender una caja a 100 cada botella, vendés a 400 cada botella. Entonces, en el mercado local empezó a cotizar carísima la botella de pulenta. Pero si vos lo exportabas en dólares, ibas a poder tener más dólares para esa balanza, esa mini balanza comercial que hacía. Entonces, empezaron a exportar y los tipos, vuelvo, no sé si fue Audi o BMW, no me acuerdo cuál de los dos. Ahora vuelvo con el PowerPoint, porque esto es anécdota. Hicieron una campaña muy fuerte en Europa para colocar el vino y los tipos empezaron a vender toda la producción que era local al mercado local, estaba volcada al mercado local, ¡pum!, la tiraron toda para Europa para que puedan entrar divisas. Y con esas divisas que entraban, los tipos compraban repuestos, compensaban, y entonces así, vuelvo, no me acuerdo si era Audi o BMW, pudo hacer las operaciones de comercio exterior. Y Audi o BMW, no me acuerdo cuál, tuvo que modificar su contrato porque si no, no podía exportar vinos. La exportación de vino se hace por orden y cuenta, hay una figura para poder llevarlo. Alguien más me había preguntado qué diferencia había entre el objeto y la causa. A ver, la causa es que yo quiero que en el documento quede reflejado quiénes estamos y cuánto pusimos cada uno. Yo puse la fábrica, yo puse el edificio, yo puse el auto, yo puse el campo, yo puse 4 millones de dólares o 4 millones de pesos. Yo puse esto porque cuando tengamos utilidades y tengamos que distribuirlas, entonces yo voy a cobrar utilidades en la misma proporción en la que coloqué. Santiago tiene el 50%, Camila tiene el 30%, yo tengo el 20%, yo cobraré utilidades por el 20%. Santiago por el 50% y Camila por el 30%. ¿Sí? Para que no quede olvidado. Y el objeto es el objeto es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vender trajes en el shopping de la Avenida Libertador, o vamos a vender camarones, o vamos a comercializar un vino que después cuando pasó todo esto, el vino Pulenta quedó en el mercado con un precio ahí medio top, es bueno. A mi gusto quedó un poquito caro, porque después no lo volvieron a ajustar, quedó así en el top de Rutini, Catena Zapata, todos esos así medios carones, y no, quizás no amerita tanta chapa. Bueno, ¿listo? ¿Con eso quedaron con las dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Hay una consulta más en el chat, dice, gracias. Ok, bueno, volvemos a... sobre la participación en los beneficios del soporte de las pérdidas. Esto, yo no me acuerdo, porque este tema lo vimos también en sociedades, no me acuerdo si lo dije acá o lo dije en sociedades, no, seguro lo dije en sociedades. La sociedad puede, por una cuestión financiera o de fondeo, un ejercicio, 2 ejercicios, no distribuir las utilidades. O sea, no repartir la torta que se gana, hablando mal y pronto. Nosotros vinimos acá y pusimos plata acá para ganar plata y hacernos de un dinero, para ganar. Ahora, si cuando cierra el ejercicio y tenemos la ganancia, sale Santiago, que tiene mucha plata, que tiene el 50%, y dice, no, este año no vamos a distribuir utilidades, a Camila quizás no le pese tanto porque tiene el 30%, pero yo que soy un piojo resucitado y que los 2 mangos que tenía los puse para ver si ganaba un poquito más, y este tipo agarra y dice, no, la plata la vamos a invertir y la vamos a poner para hacer el galpón nuevo. Bueno, 1 año sí, 2 años, dale, 3 años ya no, porque si no es abuso de la posición dominante, o sea, del que controla. La verdad es que la sociedad está hecha para ganar plata. Y después el artículo 13, que ahí se menciona acá al final de esta filmina, lo que va a decir es que no hay, como dicen los chicos, los mellizos dicen, no se vale. No puede, no hay, no es
factible tener una cláusula que diga que yo aporto y solo tengo ganancias. Yo no participo de las pérdidas, ¿eh? O sea, ustedes quieren hacer este negocio, miren, yo les pongo esta cantidad de dinero, les pongo el galpón, les pongo la fábrica, pero si algo va mal, bueno, muchachos, miren, yo no pierdo, yo juego acá ganador. Eso no ocurre, eso no está previsto en la ley, es más, lo prohíbe taxativamente, no puede haber una cláusula que me impida a mí, o que me beneficie a mí con no soportar la pérdida. Y por último, bueno, que es algo que está intrínseco en el contrato, que es el affectio societatis. El affectio societatis en algunos libros lo van a ver con el animus societatis, que es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con su constitución, postergando sus intereses personales en aras del bien común. A ver, esto es las ganas, el corazón y la sangre que yo le pongo a la empresa. Todos acá pensamos en lo mismo. Creemos que poner la pizzería en La Croce y Cabildo es el negocio y vamos a trabajar y nos vamos a quedar sin dormir por la pizzería. Y todos tenemos la mentalidad metido, estamos en el proyecto y vamos todos para adelante. Y ahí vamos, y ahí estamos. Y ese es el espíritu, ese es el pegamento, el poxipol, la gotita que va a hacer que todos estemos unidos y podamos hacer ese contrato y sacarlo adelante y llevar la empresa adelante. Que puede pasar, y después, quizás, eventualmente, así como a la novia la dejo de querer, y quizás ya no me copa tanto quedarme hasta las 3 de la mañana al lado de un horno con 45 grados haciendo la pizza a las 3 de la mañana. Entonces, de repente ahí alguno va a flaquear y entonces te va a decir, y no. Me parece que el affectio dejó de ser affectio, y ergo el societatis se va al cuerno porque falló el affectio. Entonces, no hay afecto, no hay ánimo, y entonces se acaba la sociedad, y ya verán cuando cursen sociedades cómo hacen para retirarse con los mejores términos, o si traicionan a sus colegas o sus clientes, traicionan a un socio haciendo un acto contrario a la buena fe, bona fide, o traiciona el objeto de la sociedad poniendo el mismo boliche enfrente, entonces podrán meterle una patada en la... Perdón, no, eso no lo dije. Pidiendo la exclusión del socio conforme está regulado en la 19.550 en el artículo 91, 92, 92. Por ahí pasa toda la historieta. ¿Sí? ¿Con esto venimos bien? Bueno. Elementos formales del contrato de las sociedades. Estos contratos son por escrito. No concibo otra. Nos juntamos y lo dijimos de palabra. Podemos armar una sociedad. Tendremos, sin duda, una sociedad irregular, de las comprendidas en la sección cuarta, en el capítulo cuarto, o de la vieja escuela, lo que se llamaban las sociedades de hecho, que era el cuento famoso, el cuento que siempre hago de mi amiga Maru Botana, que empezó a hacer tortas en la casa y jamás pensó en hacer un solo papelito, ni siquiera tenía un cuadernito con Juanita para ver cuántos huevos y cuántos duraznos había comprado. Entonces, simplemente se pusieron a trabajar y ahí no había un contrato. Pero para que la sociedad esté constituida, como dice la 19.550, tiene que ser escrito. Y después, dependiendo del tipo de sociedad, se va a exigir que este contrato sea por escritura pública, o, si no es por escritura pública, que sea por instrumento privado, ¿sí? Con las firmas certificadas, para dar fe y tener la constancia de los miembros que participaron en la constitución de este contrato. Entonces, en este contrato, que tiene
el espíritu de lo que veníamos hablando, ahora vamos a ver que vamos a llegar al artículo 11, donde dice cuáles son las partes formales del contrato. Entonces, déjenme, ya que les hice la filmina, dice, para constituir una sociedad regular, el contrato constitutivo debe formarse por escrito, en instrumento público o privado, salvo para las sociedades por acciones, las cuales, cuando se trata de constitución por acto único, requieren un instrumento público, que será común, aunque no es necesaria la escritura pública, pues es posible constituirla por cualquier acto del artículo 289. Eso es, el 289 te habla de las sociedades anónimas cuando las constituís por llamado, por licitación, que se unen, cosa que no vamos a ver en la vida, nunca las vi, o sea, están en el libro, nada más. Enunciación, son instrumentos públicos, las escrituras públicas, sus copias o testimonios, los instrumentos que tienen los escribanos o funcionarios públicos con requisitos establecidos por la ley, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. ¿Y los privados? Esto es un bloc de papel común, normal y silvestre, que dice que yo puedo escribir ahí, pero si después llevamos a protocolizar la firma frente a un escribano, para que el escribano dé fe que esas firmas, las firmas que están plasmadas en cada una de las hojas de ese contrato como regulador de deberes, obligaciones y derechos, ¿sí? Porque tengo de una y de la otra, de ida y de vuelta, dice así, el que firmó es Santiago, el que firmó es Guido, la que firmó es Camila, la que firmó es Jorge. Sí, doy fe que ellos suscribieron el contrato. Ahora, el contrato después sea público y que todo el mundo lo conozca, esa trascendencia va a estar cuando se inscribe en el registro público. Antes, cuando yo era flaco, se llamaba Registro Público de Comercio. No, ya estaba así apochoclado como ahora, porque esto cambió hace un par de años nada más, con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Hace muchos años hay que hacerlo, porque no aplica. Pero bueno, sí, se pueden hacer por instrumento privado o público, la sociedad de responsabilidad limitada y las anteriores, y la sociedad anónima por escritura, por instrumento público. Contenido del instrumento constitutivo. Tiki. Acá estoy. Acá estoy. Este es lo que les mencionaba, acá está lo que les mencionaba, que son los puntos que requiere el artículo 11. O sea, para que el estatuto, ya sea por instrumento público o privado, instrumento privado, con firmas certificadas por escribano, cuando la voy a inscribir en la Inspección General de Justicia, en la capital federal, o el registro público, en cualquier otra provincia, el contenido del instrumento está en el 11. ¿Y qué dice? Bueno, el 11 te va a dar todo. Dice, 1, el nombre, edad, el nombre completo, todos los nombres. Por ejemplo, Santiago se llama Santiago de la Trinidad de la Santa Ciudad de Buenos Aires, Lorenzato. Todo el resto de los nombres él lo omite porque no le gusta que los alumnos lo sepan. Pero ese es el nombre completo de Santiago. Se llama así, tiene 38 años, es grande, está soltero, nadie lo banca, argentino, de profesión traductor, y por errores del sistema, parezco de 50, por error del sistema y por culpa mía, porque yo tengo algo de culpa en esto, también es abogado, con domicilio debajo del puente de no sé dónde. No, ahora te mudaste de puente o seguís traductor público, no te olvides. No sé en qué puente está ahora, ando con ustedes cuando lo vean con los perros así, con la barba y todo, es que anda siempre cirugiando debajo de algún puente que une la ciudad de Buenos Aires con la provincia. Documento de identidad, todos estos datos por lo que les decía antes, tenemos que tener la certeza del individuo, de la persona humana que forma parte de la sociedad. Y si se trata de una sociedad, porque saben que las sociedades pueden ser accionistas de otras sociedades y formar otra sociedad, así como dice
el nombre, el estado civil, bueno, no tiene estado civil, no tiene nacionalidad, las sociedades, sí tienen número, la clave única de identificación tributaria, tienen quit. Entonces tiene que estar el nombre de la sociedad con el tipo social, el nombre completo, no Coca-Cola, no, de Coca-Cola Company Argentina Sociedad Anónima, si es que se llama así, no sé cómo se llama. ¿Sí? La razón social o la denominación, el domicilio de la sociedad, si el contrato de constar es solamente el domicilio, la dirección de su sede debe inscribirse mediante petición por separado, suscripta por el órgano de administración, se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. A ver, capítulo 4, cómo ser amigo de los clientes y no ser un turro abogado. Cuando ustedes constituyen una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, y lo hacen por instrumento público, privado, yo, cuando constituyo una sociedad, recomiendo poner que la empresa tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el tipo hoy arranca en su casa, en el barrio de Colegiales, y entonces dice, no, yo vivo en Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires, pero después voy a ampliar el negocio, y entonces me voy a Villa del Parque, tengo una casita, y después me voy tengo el depósito en Devoto, ahora te cuento, Ryan. Tengo el de Devoto, pero no, tengo un depósito, me mudé a Barracas porque hay un beneficio fiscal del gobierno de la ciudad, y entonces tengo un beneficio fiscal en Barracas porque está el polo tecnológico, entonces mi empresa que es de computación, de elaboración de software y desarrollo de hardware y qué sé yo, de computadoras y cables y no sé qué, y me instalo en Barracas donde tengo beneficio fiscal porque quieren, el gobierno de la ciudad quiere que en Barracas esté el polo tecnológico. Buenísimo. Entonces, la sociedad que nació en Colegiales, después se mudó a Villa Devoto porque tenía una casa más grande, pero después con el beneficio fiscal agarré y me fui para Barracas. Buenísimo. Todas esas mudanzas, todas esas modificaciones del domicilio que tengo, si yo no registré la dirección, si yo puse Avenida Cabildo 400 en el estatuto, y así lo escribo, cada vez que yo me mude voy a tener que hacer una modificación del estatuto. Lo cual ustedes dirán, está bueno porque me tienen que llamar. Pero a ver, los clientes no son tontos. La primera te la pagan, pero la segunda de cambio, que se encontraron con un ñato y le dijo, ¿qué? No, porque tuvimos que escribir en IGJ el cambio de la dirección porque me mudé. ¿Y por qué? Y porque cambié de Cabildo 400 a Devoto y después a Barracas y ¿te cobró? Sí, porque es una modificación del estatuto. Bueno, esas pilladas, eso no lo hagan, porque tarde o temprano los clientes se dan cuenta y entonces se van a ir con el abogado y dicen, no, pero poné domicilio Ciudad de Buenos Aires, y listo. Lo mismo que, se los digo ahora, pero seguramente se los voy a repetir el día que demos sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia de la sociedad anónima, en la gerencia puede ser indeterminada en el tiempo. La puedo determinar, pero es indeterminada. ¿Por qué? Porque el espíritu de la SRL hace que la sociedad sea una cosa más chica, de menor envergadura, más familiar, más de amigos, no tanto corporativo como lo es en la sociedad anónima, y no requiere que cada 1, 2 o 3 años los accionistas en pleno determinen el rumbo de la sociedad cambiando el directorio. Entonces, si ustedes agarran y arman un SRL y ponen, y el gerente se renueva cada 3 años, cada 3 años tienen que modificar el estatuto, cada 3 años tienen que hacer la reunión de socios, tienen que hacer la modificación, tienen que inscribirla, y está bien, es trabajo para ustedes, pero vuelvo, si algún día se cruzan como un turro como escribe y dice, ¿y por qué haces esto? No, porque el abogado dice, porque esto me pasó, no le digo la semana pasada porque estaba acá encerrado en casa, pero hace un mes cuando estaba en la oficina, me di cuenta que el plazo de 3 años del gerente del SRL estaba vencido, y le digo, pero si ustedes son el padre y los hijos, ¿por qué ponen? No sé, el abogado dijo.
pero vos podés agarrar y poner lo que el gerente son los tres, y los tres van a ser gerentes y queda así de por vida y no tenés que estar gastando plata. Ah, sí, porque es un quilombo, tenemos que gastar un montón de plata en esto. Entonces, esas avivadas tienen patas cortas. Bueno, la dirección de la empresa puede ser la del socio, puede ser, pero por lo general es distinta, porque cuando vos creás en el animus societatis, en la creación de la sociedad, vos lo que estás buscando es desprenderte, despegar, diferenciar el patrimonio personal del patrimonio de la sociedad, el patrimonio de afectación. Vos querés tener otra cosa. De hecho, la sociedad es una persona jurídica total y absolutamente distinta a las personas que forman parte de la sociedad. ¿Sí? No tiene que tener identificación la sociedad con las personas, con los sujetos que la conforman. Porque Santiago, Camila, Guido y yo somos multimillonarios, pero la SRL que tenemos constituida puede estar en un concurso preventivo y estar debiéndole una vela a cada santo. Y todo el mundo va a decir, pero estos tipos tienen un montón de plata. No, 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 pará. Yo era rico antes de crear la sociedad. O me hice rico a costillas de la sociedad, pero lo que sí quiero que entiendan y que quede diferenciado es que una cosa es la sociedad y otra cosa son los miembros que forman parte de la sociedad. Entonces, si vos mezclás papas con tomates acá, tomate con cebolla, huevo, no me acuerdo cómo era la frase, y vos decís que todo está en la misma dirección, el mismo domicilio, y ahí podés hacerlo. De hecho, hay miles de sociedades que deben tener la misma dirección del socio mayoritario, del one head, que es el que maneja la empresa, que fue el tipo que empezó el taller, el tornero, el Tano, que llegó en 1900 y que se puso a armar la carpintería y con el torno fue armando todo. ¿Y dónde está la empresa? Ahí acá. ¿Por qué? Porque vive ahí en el fondo del taller. Entonces, si es así, sí, pero bueno, la nueva concepción de empresa, quizás no lo veas de esa forma, y convenga, eventualmente, tener un domicilio distinto. 3, designación de su objeto que debe ser preciso y determinado, era un poco lo que hablábamos antes, que decía que, bueno, que puedo tener en el sector agropecuario, puedo tener vacas, puedo tener soja, trigo, o sea, no es que no, yo armo una sociedad solo para cosechar soja, y soy sojero y moriré sojero. No, 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 porque hay lo que se llama rotación de campos para no agotar la tierra, entonces un año tengo soja, el año siguiente tengo maíz, tengo tomates, tengo lechuga, qué sé yo, no sé, poné lo que quieras, poné girasol, y después pasás, tenés maíz, y después que tenés el maíz, rastrojeás todo, y todo lo que rastrojeás te sirve de abono para la próxima cosecha, y entonces así vas haciendo cultivos rotativos sin agotar la tierra. O lo dejás para pastura, etc. ¿Podré repetir la diferencia entre el objeto? Bueno, el contrato social yo lo voy a hacer para que quede definido todo en cuanto a la sociedad. Quiero saber quiénes son los socios, dónde están, cuál es el domicilio, cuál es la razón social, qué nombre, la marca que vamos a utilizar, si alguien hace aporte de dinero, de bienes muebles, bienes inmuebles, de patentes de invención me refiero, cuáles son los gerentes, si es que es un SRL, cuáles son los miembros del directorio, cuando se constituye el primer directorio, el constitutivo de la sociedad anónima. Y otra cosa es el objeto de la sociedad. Vamos a criar vaquitas, vamos a cosechar soja, trigo, avena, lo que quieran. Esa es la diferencia entre una y otra. Cuarto, el capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En caso de las sociedades unipersonales, el capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Y ahí vieron cuando yo les decía que la SAU no había un capítulo así como hay de las otras sociedades, que digo, no, está en el 150 y la vemos, el 125 de la sociedad colectiva,
y lo analizo, no, la SAU está mechada así. Entonces te dice que en la SAU, cuando vos la constituís, todo el capital se aporta, pero la SAU que te pedía, 100.000 pesos. Bien, listo, vos querés constituir una SAU, son 100.000 pesos. ¿Cuándo lo constituís? Al momento de la constitución de la sociedad. ¿Lo puedo hacer después? No. ¿Puedo poner el 25%? No. ¿Puedo poner el 75% de renta? No. Ahora, pum, toda la teca, la yuya, guita, plata, mosca, todo lo que quieras, todo de una sola vez, pack, en un solo acto. Si no, no se inscribe. En otro momento les contaría cómo se hace el aporte, porque los hago participar pensando de que son cajeros del Banco Nación, y toman el dinero y les dan un tiquecito para que vayan. Pero esas son las cosas prácticas que se ven, las van a ver cuando ya sean grandes. Después, ya en junio nos vamos a ver y se los cuento. 5. El plazo de duración de la sociedad, que debe ser preciso y determinado. ¿Por qué? Y porque yo no puedo hacer una sociedad y decir, vamos a empezar a laburar, ahí no tiene plazo, nos olvidamos del plazo. Nos ponemos 5 años, en 5 años no hacemos nada, negro, ¿sabes? 5 años, 5 años no es nada, 20 años no es nada, decía el tango, imagínense cuánto hago para tener una sociedad, y qué sé yo, no sé, ¿cuánto le ponemos? Le ponemos 80, sí, y hay algunos que dicen, no, mira, yo ya tengo 50, en 30 años ya estoy para atrás. No le pongamos 30 años, no, pues 30 años, cuando yo tenga 80, ¿sabes qué? Voy a andar en roller todavía, con la bicicleta, o voy a estar jugando al fútbol, que la rompo ahora jugando al fútbol. Pero a 80 años ya les cuento, pero tiene que ser preciso. Y no me acuerdo si era acá o en sociedades que hablábamos, sí, cielo, lo vamos a subir al campo, no te preocupes. ¿Por qué era de 99 años? Yo hace unos años arriesgaba, que nadie lo sabía, y les jugaba una cena y les decía, bueno, pago la cena al que me diga por qué las sociedades se le pone 99 años y no 180. Yo podría hacer una sociedad a 200 años. Y durante muchos años yo no lo supe, hasta que una vez hablando con un flaco que fue profesor mío, no, que no era flaco, un ex profesor mío, me contó la anécdota, y es una anécdota, y es que Napoleón Bonaparte, a partir de los 100 años, empezaba a cobrar un impuesto en la constitución de las sociedades. Entonces quedó de la época del Código Napoleónico, que decía que las sociedades con más de 100 años pagaban un tributo, entonces, echa la ley, echa la trampa, todos los vivos le ponían 99 años. Se trasladó a la Argentina y bueno, quedó así la costumbre. Lo que no sé es qué pasa si ustedes hoy arman una sociedad, y eso siempre se lo pregunté a Camila y nunca lo hicimos, porque nunca salió que tuvieran que escribir, hacer una sociedad a 104 años, solo para hinchar y para ver qué dice la IGJ, nada más, ¿no? Pero bueno, el plazo tiene que ser determinado. La organización de la administración y su fiscalización en las reuniones de socios. Acá es donde dicen las sociedades anónimas que tienen un órgano de fiscalización o prescinden del órgano de fiscalización, que es el órgano contralor del directorio. Dice, vamos a tener un directorio con un presidente de directorio, con un vicepresidente, con cuatro vocales, un tesorero, y todos ellos van a juntarse cada 15 días, una vez al mes, cada 2 meses, dependiendo todo esto depende de la envergadura de la sociedad que tengan, ¿no? Y vamos a hacer tal cual y tal cosa, qué sé yo. Obligatoriamente la sociedad todos los años tiene que tener una asamblea ordinaria para discutir la aprobación de la gestión del directorio y la aprobación de su balance, del balance que se emite anualmente. Si es necesario, porque así se estipule o porque el requerimiento lo exija, se hará una asamblea extraordinaria. Pero bueno, ahí quedan definidos cuál es la gerencia, si hay fiscalización, gerencia o directorio, dependiendo del tipo societario, ¿sí? Cuándo son las reuniones de socios. Séptimo, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Bueno, en caso de silencio dice, serán proporcional a los aportes, que era un poco lo que decía, Santiago tiene el 50, Camila tiene el 30, yo tengo el 20, a Guido lo dejamos re afuera de esta sociedad, no le vamos a dar un mango, no se lo merece, y si se prevé solo la forma de distribución de utilidades se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Yo no puedo distribuir utilidades en función a los aportes o al porcentaje de acciones que tengo, y después de decir las pérdidas se las toma todas Santiago y Camila y yo quedamos exentos. No. Vuelvo, es de orden público,
lo dice el artículo 13. Tenemos las ganancias y las pérdidas las soportamos de igual forma. Octavo, las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Esto viene un poco de la mano con lo que les estaba contando antes. ¿Qué función cumple cada uno de ellos? Se los digo de vuelta para que les quede un poco la idea. Camila se encarga de la comercialización porque es divina. Camila es hermosa, Camila es divina, se lleva bien con todo el mundo y todo el mundo va a comprar la porquería que vendemos, aunque no la necesite, solo porque Camila es divina. Mientras que Santiago es el más pensante de todos, es el que va a hacer lo técnico, y yo llevaré los números porque laburo haciendo números. Entonces, cada uno tiene su función preestablecida y determinada en esta sociedad que hemos inventado. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Bueno, en alguna parte, así como cuando decimos, bueno, y nació la sociedad y se hizo así, y vamos a aportar, y aportamos este inmueble, y aportamos esto, y hacemos lo otro, también tendremos que decir cómo vamos a proceder si o termina la sociedad, si vencido el plazo procedemos a la disolución de la sociedad, o porque entendemos que no se puede llevar adelante el objeto de la sociedad. O sea, nosotros estábamos comercializando rollos de fotos. ¿Vieron? Ustedes, si algunos se tienen que acordar, o no, pero quizás han visto que las cámaras son digitales ahora, pero hace unos añitos atrás había que ponerle un rollo de fotos. María Noel, ahora te explico lo de la evaluación. Había que ponerle una Ahí nos película. recuerdan que queda un minuto. Sí, sí, de vuelta. Si se vuelve a cortar, nos conectamos de vuelta. Entonces, nosotros operábamos y comercializábamos rollos de fotos. Si no nos reinventamos, la sociedad va a caer porque no le estaremos vendiendo un rollo de fotos ni al perro Pluto. Entonces, nos readecuamos tecnológicamente o, o morimos. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a cortar, así nos volvemos a empalmar de vuelta. ¿Les parece? Corto, chau, nos vemos. Nos vemos de vuelta, Conéctense de nuevo para la tercera y última parte de esta clase.